Saludos a todos. Este es un video introductorio del tema de la psicometría. La psicometría es una ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire húmedo. Con la psicometría podemos tener una ayuda en el diseño de los sistemas de aire acondicionado o en el diagnóstico para poder tener un buen control de lo que es la temperatura de los recintos, la humedad relativa, tomar decisiones en cuanto a la selección, a la velocidad del aire, el tipo de control que se va a hacer, ¿cierto? Un montón de cosas que podemos implementar y mejorar para tener un espacio agradable. Pues un espacio agradable o el confort depende de la temperatura del bulbo seco, la humedad relativa y la velocidad del aire normalmente. Entonces, en la ciencia de la psicometría hay varias propiedades, sin embargo vamos a tratar las 7 más elementales, que son temperatura de bulbo seco en grados Celsius, temperatura de bulbo húmedo en grados Celsius también, punto de rocío, temperatura de rocío también en grados Celsius, la humedad específica, que esta humedad específica está en gramos por kilogramo o kilogramos por kilogramo. Ahí estamos hablando de gramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Qué pasa? También está la humedad absoluta, solo que se relaciona los gramos de el vapor de agua sobre la unidad de volumen del aire. Entonces hay una diferencia en las unidades, aunque es muy similar. También está la humedad relativa, que está en porcentaje, la entalpía, que está en en kilojoules por kilogramos. Los kilojoules son unidades de energía y pues por unidad de masa se da el tema de la entalpía. Y por último está el volumen específico, que es metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora vamos a mirar en la carta psicométrica esas propiedades. Esta carta psicométrica está en condiciones a nivel del mar, en donde la presión atmosférica es de 101.325 kilopascales. Entonces, por acá abajo tenemos de acá de menos 10 a 55 las unidades de temperatura de bulbo seco en grados Celsius. Estas líneas diagonales son las líneas de temperatura de bulbo húmedo. Ahora, si proyectamos los números de temperatura de bulbo seco hacia arriba, por ejemplo acá desde el 15 subimos, encontramos este otro 15, 10 encontramos 10, 5 encontramos 5. Estos de acá arriba proyectados desde abajo son los valores de temperatura del punto de rocío. Acá a la derecha tenemos los valores de la humedad específica, que está en gramos por kilogramos de aire seco. Luego tenemos en estas líneas curveadas, esta línea es la línea de saturación de 100% de humedad relativa. Luego está la de 90%, luego sigue la de 80%, 70% y así sucesivamente, hasta llegar a esta del 10% de humedad relativa. Y acá tenemos también lo que es la entalpía de saturación. Estos valores con estas líneas son esos números que relacionan la entalpía. Y por último están estas líneas en diagonal, pero que son como más en vertical respecto a las de temperatura de bulbo húmedo. Estas serían las de volumen específico, 0.8, 0.85. Recordemos que esos son metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, con esta carta psicométrica y esas propiedades que están todas acá, pues nosotros podemos venir, poner un punto de entrada de aire a una unidad manejadora
que está a unas condiciones de temperatura de bulbo húmedo, de temperatura de punto de rocío, de temperatura de bulbo seco, de humedad relativa, y que al pasar por el serpentín van a salir en unas condiciones totalmente diferentes. Eso lo vamos a hacer en futuras clases. En el próximo video vamos a explicar cada una de las propiedades que les mencioné. Luego vamos a venir a empezar a dibujar puntos, a hacer procesos, y ya más adelante vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos, cálculos que van a ser prácticos. Podemos calcular procesos de enfriamiento, procesos de calefacción, el cálculo de una resistencia para bajar la saturación de la temperatura de la humedad y aumentar la temperatura, etcétera. Entonces, bueno, ojalá que sea útil ese conocimiento, y en el próximo video nos vemos.